Bienvenido a un ejemplo de notación de función. Antes de ver el problema real, aunque pensé que compartiría una estadística interesante. En 2008, la cantidad media de residuos generados por cada persona en los Estados Unidos por día fue 4.5 libras. De este 4.5 libras, el 24.3% de los residuos fue reciclado, 8.9% fue compostado, y 66.8% fue enviado al campo de la tierra o incinerado. Ahora para nuestro ejemplo, la cantidad de residuos W producido por una ciudad con población P es dado por W igual F de P, así que podemos decir que la cantidad de residuos W es una función de la población P, donde se mide W en miles de libras por día, y P se mide en miles de personas. Así que si la ciudad de Flagstaff, Arizona tiene una población de 65,000, y produce 273,000 libras de residuos en un día, queremos escribir esta información en términos de la función f, así que sabemos que W igual f of P o W es una función de P. Y por tanto la población P es la entrada. Aviso: en este caso la población es 65,000, y la cantidad de residuos W es la salida, que en este caso es de 73,000 libras. Pero necesitamos ser cuidadosos porque aviso como se mide W en miles de libras y P se mide en miles de la gente. Así que no va a ser F de 65,000. Va a ser F de 65, donde cuando P igual 65 esto corresponde a 65,000 personas, y este valor de la función no va a ser igual a 273,000. Será igual a 273 desde W se mide en miles de libras por día. También podemos decir que P es la variable independiente o de control y W es la variable dependiente. Entonces, podríamos decir que la población controla la cantidad de residuos o podemos decir que la cantidad de residuos depende de la población. En caso de que necesites la revisión adicional, revisemos la definición de una función. Una función es una regla para una relación entre una cantidad de entrada o independiente, y una cantidad de salida o dependiente en la que cada valor de entrada se determina únicamente, exactamente un valor de salida. Así que es importante recordar, cuando tenemos una función cada entrada determina exactamente una salida. También podemos decir que la salida es igual a una función de la entrada, o si tenemos y igual f de x deciríamos que, y es una función de x. Espero que encontrará esta explicación útil.